De los 13 nuevos beatos elevados a los altares esta misma mañana en la plaza de San Pedro, 9 son españoles y de ellos 4 andaluces. Diego Ventaja Milán, natural del pueblo de Onanes, en la provincia de Almería; Manuel Medina Olmos, nacido en Lanteira, Granada; Pedro Poveda, de Linares, Jaén; y Victoria Díez, natural de Sevilla. A todos ellos les unió, sin buscarlo, un mismo destino: la fecha y el lugar de su muerte, en la España del verano de 1936, y una misma obsesión: dar una respuesta desde el punto de vista católico a los problemas educativos que se vivían por entonces en nuestro país. A Diego Ventaja y a Manuel Medina les unía no solo su condición de obispos, el primero lo fue de Almería y el segundo de Guadix, sino su gran preocupación por el mundo educativo. Sus vidas corrieron prácticamente en paralelo. De origen humilde, ambos estudiaron en el Sacromonte granadino. Allí conocieron la labor desarrollada por el padre Manjón en las escuelas del Ave María, una institución fundada a finales del siglo XIX y dedicada a la educación de niños sin recursos, en su mayoría de etnia gitana. Alrededor de estas escuelas se había generado un importante círculo de intelectuales católicos preocupados por la cuestión educativa, círculo en el que tanto Diego Ventaja como Manuel Medina tomaron parte activa. El primero llegaría a ser director de estas escuelas. Diego se doctoraría en Roma en teología y filosofía para, tras una larga y fecunda labor en el barrio granadino del Sacromonte, ser nombrado obispo de Almería en 1935. Su amigo Manuel ya hacía varios años que se encontraba de obispo en Guadix, a donde había llegado en 1928. Faustino Sánchez era por aquellos entonces un pequeño seminarista. Todavía hoy recuerda la impresión que le produjo la llegada del nuevo obispo. Yo recuerdo de él, pues, su aspecto simpático y agradable, la gran impresión que me produjo su presencia y verme tan cerca de él cuando yo era acólito de la Iglesia Mayor de Baza, que recuerdo el recibimiento que se le hizo en su toma de posesión en el año 1928, y luego aquí ya en el seminario, pues en el contacto con él, la frecuencia con que iba al seminario, su hablar un poco enfático y un poco irónico, pero una ironía que no hería a nadie, sino que atraía más bien. Son las mismas palabras que hoy están también en la boca de muchos almerienses. Para ellos, Diego Ventaja fue también un hombre bueno, un obispo cercano y preocupado por su gente. Aunque alejados en la distancia, estos dos antiguos compañeros de las escuelas del Ave María volverían a encontrarse, esta vez, la última, ante un pelotón de ejecución. Era el 30 de agosto de 1936. En España se acababa de iniciar la guerra civil. El país entero se lanzó a una lucha fratricida que se cobraría la vida de más de 1 millón de españoles. Alrededor de las mismas fechas en que morían estos dos obispos, lo hacían también otros dos andaluces: Pedro Poveda, un sacerdote de Linares, fundador de la institución teresiana, y Victoria Díez, una maestra sevillana, miembro de esta institución. De nuevo, las circunstancias de la vida volvían a unir a dos personas en una trayectoria y un destino común. Una trayectoria que resulta también coincidente con la seguida por los obispos de Almería y Guadix, y que viene marcada por la misma preocupación en torno a los temas sociales y educativos de la época. Y todo ese periodo es un momento interesante dentro de la educación de España, porque hay varios movimientos renovadores que buscan esa educación que hace falta para que España supere todas las crisis políticas, económicas y sociales que está teniendo. Dentro de todo ese encuadre hay que citar obligadamente todo el movimiento de la Institución Libre de Enseñanza, todo el movimiento que mueve desde Granada el padre Andrés Manjón con sus escuelas de la Ave María, y Pedro Poveda entraría dentro de estos movimientos renovadores. Nacido en Linares en 1874, Pedro Poveda estudió en el seminario de Guadix. La situación en que vivían los gitanos que habitaban el barrio de las Cuevas le impresionaría de tal modo
que una vez ordenado sacerdote optó por irse a vivir entre ellos, desarrollando una amplia y fecunda tarea marcada por una sola obsesión, la de formar y educar a uno de los sectores hasta entonces secularmente olvidados por la sociedad occitana. Entre los cueveros, Poveda descubriría que sólo con la educación se podría llegar a erradicar la miseria. En apenas 3 años este joven sacerdote consigue crear la primera escuela que tuvieron los gitanos, comedores escolares y, lo más increíble para aquella época, hacer consciente a la buena sociedad de Guadix de la existencia de un mundo que hasta entonces había permanecido al margen y sumido en la miseria. Era una manera distinta de entender la opción por los más pobres desde una perspectiva evangélica. Unas nuevas maneras y un nuevo lenguaje que no todos entendieron y que a la larga le obligarían a salir de Guadix. Su siguiente destino fue la de canónigo en la Basílica de Covadonga. Allí, Pedro Poveda reflexiona sobre su experiencia educativa en Guadix. En la cercana Oviedo centra su actividad en estudios de pedagogía y a entablar relaciones con elementos destacados de la intelectualidad del momento, inmersos en el debate entre clericalismo y anticlericalismo, escuela laica o escuela católica. Él intuye que puede haber una tercera vía, el trabajo de los católicos en la escuela pública. Esta obsesión le lleva a fundar a partir de 1911 una serie de academias con el objetivo de formar en ellas a un profesorado católico que posteriormente desarrollaría su trabajo en las escuelas públicas. Sería el germen de lo que con el tiempo llegó a ser la institución teresiana. Ángeles Galino, profesora emérita de Historia de la Educación en la Universidad Complutense, conoció a Pedro Poveda en su época de estudiante universitaria. Y le vi como una persona muy enterada. Él conocía personas que evidentemente a mí me eran absolutamente desconocidas, libros, por dónde iban las cosas de la universidad. Me pareció un hombre al día, abierto y sobre todo, al menos la impresión que yo tengo ahora, era de ideas claras. Poveda acudió puntual a la cita con su tiempo, si podemos decir esto. ¿Y qué aporta? Bueno, yo creo que varias cosas, depende desde dónde se mire. Para mí aporta 2 cosas fundamentales en este momento. La primera, una gran atención a la juventud y por lo tanto a la educación. Y al mismo tiempo, yo creo que una especie de intuición profética de lo que la mujer tenía ya entonces, no solo después, sino entonces que desarrollar en la sociedad y en el mundo. Un orden mundial. Estos mismos conceptos han ido alentando durante casi un siglo el trabajo de los miembros de la institución teresiana, la gran obra de Pedro Poveda. Arantxa Aguado, su actual directora general, define así el presente de esta institución. La institución teresiana es una asociación de laicos, es decir, una asociación de creyentes, de cristianos creyentes, hombres y mujeres, que desarrollan su tarea, su misión en distintos ambientes y campos de la cultura y de la educación. Una institución que vive, trabaja en 28 países de 4 continentes diferentes. ¿Qué significa para ustedes la beatificación de Pedro Poveda? Significa ante todo una profunda satisfacción. Mirar a un hombre que hoy la Iglesia llama santo, es decir, reconoce en él lo que ha sido su contribución decidida y coherente como creyente a la transformación de este mundo, de esta sociedad. Esto ya solamente saberlo y reconocerlo es una gran satisfacción. Una idea de transformar el mundo que Pedro Poveda basaba en hacer real el diálogo entre la fe y la cultura. El cómo hacerlo lo tenía este andaluz claro como el agua. Dadme una vocación, decía, y os devolveré una escuela, un método y una pedagogía. Era más que una idea, todo un proyecto de vida que llegó a oídos de una joven maestra sevillana que en 1925 asistía a una conferencia sobre un nuevo proyecto educativo llamado Institución Teresiana. Era Victoria Díez, había acabado la carrera de magisterio y a partir de ese momento decidió unirse al proyecto de Poveda.
Una vez sacadas las oposiciones de magisterio, ejercería su trabajo en la localidad de Cheles, en la provincia de Badajoz, y posteriormente en el pueblo cordobés de Hornachuelos. La conocí, que decía cosas de las chiquillas, que ha venido una maestra, y fuimos a verla, y ya ella se hizo muy amiga de mi maestra, porque yo ya no estaba en la escuela, había salido aquel año, ya había salido de la escuela. Y entonces fue cuando la conocí. Ya no terminaba nunca, terminaba la escuela, la clase, luego se iba al catecismo, terminaba el catecismo y se iba a dar los círculos de acción católica, así que es que no tenía tiempo libre para nada. Una mujer normal y corriente, una creyente comprometida con su trabajo y con su tiempo, abierta y tolerante, capaz de dialogar con todos. Así cuentan que era esta sevillana tan normal y tan corriente como lo fueron los otros 3 andaluces que esta mañana fueron beatificados en la plaza de San Pedro. Todos ellos son reconocidos a partir de hoy como beatos por la Iglesia Católica. Cambiamos ahora de tema.